La empleada le rogó que parara. Sus manos temblaban. La voz le salió quebrada, casi inaudible entre el eco de la habitación y el tintinear de un brazalete de diamantes. Cassandra no apartó la mirada del bebé. Tenía la mandíbula apretada, los labios fríos como por fuera de la piel. El brillo de las joyas en su muñeca parecía burlarse del silencio que se instaló en el cuarto. Michael apenas se movía en la cuna, y cuando Grace quiso acercarse para tomarlo en brazos, sintió el mundo detenerse, una orden muda en la cara de la prometida del millonario, y el peso de una elección clavada en el pecho. Grace suplicó de nuevo, con la urgencia de alguien que no podía permitirse otra pérdida. Por favor, Cassandra, hay que parar. Pero la respuesta fue apenas un gesto, una mano sosteniendo el biberón, otra que acomodaba el chupete con una precisión fría, como quien sigue instrucciones de protocolo. Los ojos de la mujer no se ablandaron. La casa no permitió ruido. Las paredes guardaban la perfección de un lujo construido para que nada se perturbe. Si esto te intriga, suscríbete y acompáñame hasta el final de esta historia. Ella solo pedía ser escuchada. Nadie lo había hecho todavía. Grace recordaba el primer día que cruzó el portón de esa mansión con la sensación de haber entrado en otro planeta. Venía de un apartamento que cabía en la mitad de una habitación, con la cocina al costado de la cama y el reloj que solo marcaba horas de espera. Su madre, desde hacía meses, dormía en un hospital que olía a desinfectante y a promesas rotas. Las facturas habían aprendido a llegar puntualmente a la puerta, y la única manera de retrasarlas era trabajar de sol a sol. Había estudiado por las noches, con una lámpara prestada, los apuntes de una carrera que soñaba terminar alguna vez. Derecho, pensaba, para entender cómo funcionan las leyes cuando la vida no te da clemencia. La oferta en la agencia fue directa. Cuidado de un bebé en una casa con seguridad privada, salario alto para los estándares de su barrio, contrato temporal con posibilidad de extenderse si la familia lo deseaba. Discreción total, se lo repitieron como si fuese una advertencia o una bendición. La discreción es parte del contrato, rezaba la tarjeta con letra firme que le entregaron el primer día. Grace lo firmó sin sospechar que esa frase sería, más adelante, una condena en forma de silencio. La mansión era impecable en su pulcritud, todo blanco, mármoles que reflejaban la luz con una frialdad que hería. Había cuadros caros, alfombras que amortiguaban los pasos y puertas que se cerraban solas. El cuarto del servicio, donde Grace guardaba sus pocas cosas, parecía un mundo aparte, modesto, con un estante para 2 libros y una ventana que daba a un jardín que no tenía malas hierbas. El contraste le parecía a veces una mentira. Por la mañana salía a la calle y volvía a entrar por un portón custodiado. Por la noche regresaba a esa habitación que, aunque limpia, olía a ausencia. Alexander, el dueño de la casa, aparecía en contadas ocasiones. En las fotos que decoraban los pasillos se le veía sonriente en eventos, con corbatas impecables y manos que parecían no sudar la clase social. Javier, el nombre que usaba la gente en el barrio para referirse a los que ocupaban esos lugares, lo llamaba simplemente el millonario. Para Grace era alguien tan distante como un nombre en los diarios. Llegaba con regalos, salía en vuelos privados y la responsabilidad del hogar parecía recaer en la figura de Cassandra, su prometida, cuyo porte aristocrático dominaba con la misma facilidad con la que el personal removía los manteles al terminar la cena. Cassandra era la definición de control, sus vestidos siempre medidos, su perfume una cortina que se quedaba flotando en las habitaciones. Tenía la habilidad de aparecer en el lugar correcto con la expresión justa de preocupación y de desaparecer con la misma lentitud calculada cuando alguien no cumplía con su papel. A Grace le costó entender al comienzo que la cortesía de la mujer escondía algo más profundo, una forma de gobernar la casa con una regla no escrita que exigía que asuntos incómodos nunca trasciendan la escena privada. Al principio las señales fueron pequeñas y casi invisibles, como grietas en una pared perfecta. Era la forma en que Cassandra dejaba que el biberón se enfriara en la encimera antes de ofrecérselo al bebé. Era la manera en que sus manos, al recoger a Michael, evitaban rozar la piel como si fuera algo que pudiera contaminarse. Fue Grace quien notó por primera vez que el niño tenía marcas en el brazo, finas, como si algo le hubiese rozado la piel con insistencia. No eran heridas explicadas por caídas de un juego, tenían la línea de algo que se repetía. Grace describía aquellas marcas en sus notas internas sin emplear palabras grandes. «No se ven bien», murmuraba, mirando con disgusto el biberón que la encargada de la casa había dejado. Otra pista fue la leche. Algunas tardes la fórmula tenía una apariencia distinta, como si la hubieran preparado con descuido, con partículas flotando que Grace no recordaba ver en ninguna otra casa.
Le pidió una vez a Cassandra que la dejara preparar la comida del bebé. Cassandra la miró como quien evalúa la capacidad de un empleado, y con voz suave dijo: «Confío en lo que hacen las enfermeras. Gracias por ofrecerte, Grace, de verdad». Hubo silencios que pesaban más que cualquier palabra. En las cenas en la cocina, cuando el personal se reunía en la zona de servicio, se susurraban rumores sobre la obsesión de Cassandra por la perfección. Un día, la asistenta que llevaba más tiempo en la casa dejó el puesto sin dar explicaciones. La versión oficial era siempre la misma: motivos personales. Grace no preguntó más en ese momento. Necesitaba el sueldo, y en la cadena de decisiones que había tenido que tomar para mantener a su madre con tratamiento, no había mucho lugar para investigaciones. La tensión se fue acumulando hasta que una llamada cambió todo. Era un miércoles por la tarde. Grace atendió con manos que no esperaban buenas noticias. El hospital donde su madre estaba ingresada reclamó el pago de una deuda que la familia no podía cubrir. El médico habló con delicadeza, pero la palabra se clavó: 48 horas. Si la cuenta no se saldaba, el tratamiento se vería interrumpido. Para Grace, esas cifras no eran abstractas. Eran la diferencia entre que su madre siguiera respirando con ayuda o que todo se volviera una lista de recuerdos. Caminó por los pasillos de la mansión con los papeles en la mano, sintiendo cómo el lujo se volvía una acusación. Entró al cuarto del bebé para calmarse un momento y se encontró con Cassandra. La conversación que siguió fue el umbral de la historia. Una oferta en un sobre, deslizándose sobre la mesa con la misma indiferencia con la que se tendía una servilleta. «Tenemos una solución temporal para tus problemas», dijo Cassandra. Su voz no tuvo tinte de crueldad, más bien función. 50.000, efectivo, por tu silencio, por la discreción. La cifra golpeó a Grace con la violencia de lo imposible. Fue una oferta que colisionó contra todos sus principios y todas sus necesidades. Con ese dinero podría pagar las cuentas del hospital, podría respirar por primera vez en semanas, pero en el otro lado estaba el bebé, el niño al que había criado con ternura en sus brazos mientras su madre dormía en un hospital lejano. ¿Qué significaba su silencio? ¿Qué implicaba ese por la discreción? Grace lo supo en la mirada de Cassandra. No era solo guardar un secreto, era aceptar, de alguna manera, la manera en que las cosas se manejaban en esa casa, sin preguntar. «¿Por qué me ofreces esto?», preguntó, más con la voz que con la idea de una respuesta concreta. Cassandra sonrió como quien cierra una ventanilla de negociación. «Porque nadie pregunta más. Porque la gente como nosotros sabe que a veces los lazos se rompen por el bien mayor. No es personal, Grace, es logística». La palabra logística cayó en la habitación como un objeto frío. Esa noche Grace no pudo dormir. El sobre de billetes oculto en el bolsillo de Cassandra era la prueba visible de que el mundo allí estaba dispuesto a comprar silencios. Paseó por la casa con la sensación de que las paredes escuchaban. Pensó en su madre, en los ojos que siempre habían visto en ella a la hija que debía sostener la familia, aunque el cuerpo estuviera cansado. Pensó en la carrera que soñaba terminar algún día, y en cómo el derecho parecía una utopía cuando la realidad te empujaba a negociar con tu propia moral. La oferta la dejó en un limbo. Cada vez que alimentaba al bebé se preguntaba si aceptar ese dinero sería traicionar a alguien que no podía defenderse. Cada vez que iba a la habitación, la frase «la discreción es parte del contrato» le resonaba en la cabeza como una cadena. ¿Hasta dónde llegaba la obligación de proteger su empleo frente a la obligación de proteger una vida? Esa indecisión la consumió hasta que el punto de quiebre se metió en su piel. La necesidad de pruebas. Grace comprendió que las palabras, las insinuaciones y los sobres no bastarían para mover a nadie en una casa donde el poder tenía una coraza de silencio. Para que algo cambiara se necesitaban hechos, evidencias que no se desvanecieran con una sonrisa o un gesto de negación. Necesitaba algo que mostrara la verdad y a la vez que la protegiera a ella de las consecuencias inmediatas. La decisión no fue heroica en su dramatismo. Fue una resolución fría alimentada por miedo y por amor. Si iba a arriesgarlo todo, debía hacerlo con inteligencia. Encontró un viejo teléfono en su cajón, un aparato que ya no usaba porque la compañía le había ofrecido uno nuevo el mes pasado. Era básico, con la batería aún funcionando cuando menos la esperaba, y la cámara con la que podía grabar era modesta pero suficiente. Lo limpió con la manga de su blusa, lo encendió con dedos que no dejaban de temblar y pensó en cómo disimularlo en un cuarto donde cada objeto parecía haber sido inventado para no dejar huellas. El plan fue simple y de alcance inmediato: grabar lo que ocurría en la habitación del bebé. No pretendía ser detective de cinta negra, solo buscaba un registro que explicara, que mostrara,
que dejara constancia. Colocar el teléfono bajo un peluche en la cuna, orientado hacia la mecedora donde Cassandra solía sentarse, podría bastar. Si algo extraño sucedía, tendría un video. Si no sucedía nada, al menos habría intentado proteger su conciencia. Grace no quería hacer daño por el gusto de hacerlo. Quería una herramienta para que la verdad no pudiera ser disfrazada por la reputación de nadie. En la cocina, horas antes, había visto el sobre con el dinero. La imagen del billete doblado seguía en su cabeza como una amenaza. Guardar el teléfono significó robar ese acto de poder. Si la verdad salía a la luz, el sobre perdería su fuerza. Si no, nadie sabría que ella había decidido arriesgar su estabilidad por algo que no era más que una intuición. Sabía que con la cámara encendida cruzaba una línea. Su vida ya no volvería a ser la misma. La alternativa, aceptar el dinero, le aseguraba un respiro económico inmediato, pero también una culpabilidad que comería el resto de sus días. Preparó el artefacto, lo cubrió con una pequeña toalla para que no reflejara la luz. Lo escondió parcialmente detrás del peluche de un oso que tenía en la casa. Un oso demasiado grande para un bebé de meses, colocado ahí como objeto de diseño. Y fijó la lente con cuidado, procurando que nada del montaje llamara la atención. Pensó en sus movimientos como si estuviera actuando una escena. No había sobresaltos, no había maniobras torpes. Cada gesto debía parecer natural. Dejó el teléfono grabando, y antes de salir del cuarto, se detuvo. Se quedó un momento inmóvil, con la mano en la cuna, y dijo en voz baja una frase que no era una oración formal, sino un deseo. Solo deja que se vea la verdad. Durante las siguientes horas, cada paso fue cálculo. Evitó encuentros largos con Cassandra. Le respondía como profesionalidad y neutralidad. A veces la mujer la miraba con ojos que buscaban medir hasta dónde era moldeable. Otras le lanzaba pequeños favores que olían a control. Un vestido que no debía tocar o un comentario sobre su peinado que luego se convertía en una prueba de obediencia. Grace fingía, guardaba, juntaba. Cerca de medianoche regresó al cuarto. En la mansión los relojes parecían alterarse. El silencio de los guardianes, la luz amortiguada en los corredores. El bebé dormía. Grace lo miró, la respiración pausada, el cuerpo diminuto y esa percepción de fragilidad que convertía su existencia en cuestión moral. Notó otra vez las marcas en su brazo, esa línea repetida que no encontraba explicación en juegos o caídas menores. La leche en el biberón ahora le pareció más turbia que nunca. La casa, por su parte, seguía con su neutralidad. No había condena en las alfombras, solo la pulcritud de lo que se vende como ideal. Se sentó a un lado de la cuna y observó la pantalla del teléfono que no se atrevía a mirar del todo. El plan era capturar un fragmento de la noche, la eventual interacción que podría levantar sospechas, y tenerlo a salvo. No buscaba poner a nadie en peligro sin pruebas. Buscaba protecciones para un niño que no podía articular la carta de sus necesidades. Las horas siguientes fueron una mezcla de vigilia y memoria. Recordó la imagen de su madre riendo en la cocina cuando Grace le había dicho que iba a estudiar Derecho. Pensó en las noches interminables al lado de una web donde buscaba becas y programas que pudieran ayudarla a salir de ese mundo. Se prometió que, si lograba cambiar una cosa con su acto, nunca dejaría de intentar cambiar otras. Cuando la puerta se abrió, un ruido leve, el corazón de Grace se disparó. No fue la voz de Cassandra, fue la sombra de alguien que pasó por el pasillo, el portazo de un servicio que se cerraba. Respiró y dejó que la calma volviera. Pocos minutos después escuchó pasos dirigirse hacia la habitación. La puerta se cerró con suavidad. A veces la seguridad de la casa velaba porque no hubiera ruidos extraños. Grace contuvo la respiración. Los segundos se estiraron. No era el momento de un gran acto heroico. Era la espera de que la cámara hiciera lo que debía: grabar, registrar, juntar la verdad en unos cuantos megabytes que no mentirían ante la cara dura del poder. Se sentó en un rincón y miró el peluche que ocultaba el dispositivo. La sensación era extraña. Estaba haciendo algo prohibido para proteger algo aún más preciado. Había cruzado una línea, sí, pero no por ambición, sino por la necesidad de no vender su alma por una promesa de dinero. De pronto todo pareció moverse más deprisa. La respiración del bebé cambió. Un llanto ahogado que no llegó a despegarse en gritos, y la puerta se abrió otra vez. Grace vio la figura de Cassandra entrar, el vestido impecable, el gesto medido. Se acercó a la cuna con la seguridad de quien repite un acto planeado.
Tomó el termo con la fórmula y lo agitó con una determinación que, en la distancia, Grace interpretó como rutina. Hubo un instante en que la mujer se inclinó, tocó el rostro del niño con una ternura que resultó a primera vista plausible. Luego, sin embargo, su mano se quedó ahí, demasiado fija, demasiado calculada. Grace apenas respiró. Tenía la sensación de que la noche había condensado en ese segundo su propia furia y su propia fragilidad. Todo podía terminar con un movimiento. Si el teléfono capturaba lo que le preocupaba, habría material. Si no, solo quedaría su palabra contra la de una mujer con acceso a abogados, a recursos, a la mejor posición para silenciar. La cámara registró un intercambio breve, un roce, una posición, un gesto que fuera de contexto podía parecer banal. Lo que Grace había intentado capturar no necesitaba originalidad. Bastaban los elementos que había visto tantas veces con la mirada inquieta de quien observa algo que no cuadra. Al final, Cassandra se alejó y dejó la habitación con la misma compostura con la que entró. La luz quedó tenue y el silencio volvió a caer. Grace no se movió hasta que el reloj marcó 1 hora en la madrugada. Tenía el corazón en la garganta. Apagó el teléfono, sin borrar nada, y lo escondió en el lugar más obvio, dentro de su delantal, en el bolsillo secreto que solo ella conocía. Salió del cuarto con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de justicia dependía de algo que no era una promesa estancada en un sobre con dinero. Esa noche no durmió. Se sentó en su cama, miró la ventana y sus pensamientos fueron una mezcla de fe y miedo. Había tomado una decisión que la colocaba en una cuerda floja. Sabía que si la cámara había capturado material contundente, tendría en sus manos una verdad que podía moverse fuera de la casa. Sabía también que las personas con poder tienen formas para disolver pruebas, para convertir testigos en incómodos recuerdos. Pero no había vuelto atrás. Al amanecer, cuando el personal comenzaba el día y los tonos del hogar volvían a su rutina, Grace tomó una determinación adicional. Necesitaba testigos que no pudieran ser comprados con facilidad. No podía confiar únicamente en la herramienta digital. Iba a buscar a Julia, la hermana de Alexander, la única persona en esa familia que, según lo que Grace había escuchado en conversaciones robadas en el comedor, todavía mostraba humanidades en su trato. Julia vivía a pocas calles en su otra casa. No era un miembro activo de la mansión, pero se rumoraba que mantenía una relación distante con su hermano. Si Julia estaba dispuesta a escuchar, la verdad tendría un oído de familia. Alguien que no respondía exclusivamente al interés económico de una casa que se cuidaba de sí misma como la suya. Antes de poder cruzar la puerta principal, pero un ruido en el corredor cambió sus planes. No era la voz de Julia, era una llamada desde uno de los teléfonos internos, una comunicación dirigida a la sala de servicio. Alguien buscaba a Grace. Se demoró antes de contestar, con la sensación de que cualquier cosa podría precipitar su caída o impulsarla hacia adelante. Tomó el auricular con las manos húmedas. Grace, en el despacho del señor Alexander, le piden. La voz de la seguridad fue neutra, pero en su tono Grace sintió un filo diferente. La historia se movía. Ahora voy, dijo, y no supo si hablaba con seguridad o con ansiedad. Caminó por el pasillo con la ligereza de quien intenta no dejar huellas. Al entrar en el despacho, la escena fue abrupta. Alexander estaba allí, de pie, con una expresión que mezclaba cansancio y una sorpresa contenida. No era el hombre que Grace había imaginado a partir de las fotos. Se le veía humano, no un retrato inalcanzable. A su lado, una palpable tensión. Cassandra miraba desde el rincón con una compostura que no escondía su irritación. Había algo en el aire que no cuadraba con una simple conversación de negocios. Grace, dijo Alexander sin más preámbulo, con una voz que exigía atención, pero que al mismo tiempo dejaba entrever una fatiga. Necesito que me acompañes un momento. Había una formalidad en su tono que hacía que cualquier negación sonara absurda. Ella asintió. No sabía qué buscaba el hombre, ni si la luz que había empezado a asomar en su plano iba a ser algo bueno o malo. Entró en la habitación con la sensación de que, fuera cual fuera la invitación, su vida ya no tendría vuelta atrás. Había puesto en marcha hilos que ahora tironeaban desde otros lugares,
desde el interior de la casa. Y la pregunta era, ¿quién iba a mover qué ficha primero? En el rostro de Cassandra se dibujó una sonrisa que no rompía ninguna sangre. Una sonrisa de alguien acostumbrado a que las cosas seguirán su curso. Pero en los ojos de Alexander se veía una fisura. Un atisbo de interés, de intranquilidad. Grace no entendía aún si él estaba allí para proteger algo o para descubrirlo. Afuera, el jardín seguía inalterable. Y dentro, la historia se aceleraba como una aguja que busca el centro de un vinilo. Grace entendió en ese segundo que el siguiente gesto marcaría no solo su destino, sino el del pequeño Michael, y quizás, de toda una casa donde el silencio se vendía al peso del dinero. Había grabaciones, sobrecitos, decisiones con olor a muerte o a salvación. Estaba en el borde. Se quedó quieta, con el teléfono escondido en el delantal, la grabación segura, la duda hirviendo en el pecho. El despacho parecía un cuadrilátero invisible donde se medirían verdades y se dirimirían silencios. Cassandra se acercó un paso, como quien activa un mecanismo, y Alexander alzó la mano para pedir calma. «No es momento de juegos», dijo él. «Grace, necesito que me digas la verdad». Grace respiró hondo. Tenía en la boca un sabor metálico de temor y de decisión. Podía negar, podía callar. Podía aceptar el sobre que la mujer de la casa había deslizado la noche anterior. Pero también sabía que había algo grabado, escondido tras el peluche. Un rastro que no se borraría con una sonrisa ni con una transferencia bancaria. En ese preciso instante, cuando las palabras se acercaban a sus labios y la posibilidad de un cambio real rozaba las paredes del despacho, alguien tocó la puerta. El golpe fue breve, como una interrupción menor, pero lo suficiente para que en la habitación se reacomodaran las cosas. Era un movimiento que podía romper la tensión o convertirla en otra cosa. Grace levantó la vista. No había marcha atrás en su pecho. Había dado el primer paso para que la verdad dejara de ser un susurro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el aire alrededor podía llenarse de consecuencias, buenas o malas. Y supo que, sin importar lo que siguiera, ya no volvería a ser la misma. Grace sintió que el silencio en el despacho se comprimía hasta doler. Las palabras de Alexander rebotaron contra las paredes tapizadas, cada una pidiendo una rendición de cuentas que ella ni siquiera estaba segura de poder ofrecer. La verdad, repitió él con voz grave. Había en su rostro una fracción de incredulidad y otra de algo más perturbador. Ganas de creer o de no creer, lo que fuera menos doloroso. Cassandra detrás de ellos mantuvo la postura que le servía como armadura, impecable, fría, como si la casa fuera un teatro, y ella la actriz principal. Grace tragó la verdad. Le vino con un sabor áspero. No era una confesión hecha de grandes frases, sino de piezas pequeñas. El sobre con dinero, la leche que no parecía limpia, el teléfono escondido bajo un peluche, las marcas en el brazo de Michael. Sacó el móvil del bolsillo del delantal con manos que no dejaban de temblar. No buscó palabras sofisticadas. Extendió el dispositivo hacia Alexander. «Grabé la noche pasada», dijo. No sé cómo explicarlo mejor, pero pensé que si alguien lo veía, entendería». Alexander tomó el teléfono, dudó un segundo, y luego tocó la pantalla. En el cuarto se hizo un ruido íntimo, la reproducción de una imagen vibrante en un mundo que hasta entonces se regía por el pulcro silencio del lujo. La grabación comenzó con la inocencia de un peluche movido por la brisa del ventilador. Después, la sombra de Cassandra entrando, gestos rutinarios. Un vacío de tiempo donde la imposible parecía una costumbre. Una mano que sostiene el biberón. Un acercamiento. Un gesto demasiado firme. Un instante que, sin describir con palabras técnicas, decía más de lo que Grace jamás habría podido decir con voz humana. Alexander dejó de respirar. La pantalla del móvil era ahora una ventana que mostraba lo que nadie quería ver. Sus dedos se apretaron. Había en su mirada una caída lenta. La incredulidad se convertía en choque, y el choque en culpa antes de que pudiera pensarlo. Cassandra se acercó un paso, el rostro una máscara perfecta que, por primera vez, dejó entrever una fisura. «Esto es sacado de contexto», murmuró. Su voz, pulida por años de convivir con poder, sonó forzada. «Eso no prueba nada. Michael está bien. Hay explicaciones». «Explícamelas», dijo Alexander sin moverse.
Explícame por qué hay marcas en su brazo. Explícame por qué el personal habla en susurros. Explícame por qué escondiste un sobre con dinero para que callara. La palabra deslizaba una incredulidad que la hacía más humana. Cassandra por un segundo pareció perder los colores que sus vestidos siempre le añadían. Su mano se fue a la muñeca, donde el brazalete brillaba. Lo miró como si nunca antes hubiera reparado en el metal que la adornaba. En la pantalla, el gesto que Grace había capturado volvía a repetirse como una prueba muda. Alexander se levantó. No gritó, no hizo escenas. Caminó hacia su junta de cuadros en la pared, la luz que prometía una vida de certezas ahora tambaleante. Seguridad, dijo, que traigan a Julia y que llamen a la policía. La orden tenía la calma de una mano que busca sostener lo que se le cae. Cassandra palideció, apenas. Intentó alcanzar al teléfono, su boca formulando una frase aprendida. Negación, acusación de montaje, insinuación de interés económico por parte de alguien resentido. Nadie le prestó atención. Había una fuerza nueva en el despacho, la evidencia en la palma de una mujer que nunca había dejado de tener miedo. Poco después llegó Julia. Entró con un abrigo ligero y la expresión de quien no acostumbra a intervenir, pero a quien no le eran ajenos los dolores familiares. Al ver la cara de Alexander, supo que aquello no era una discusión doméstica. Se acercó, miró la pantalla y su semblante cambió. Hubo reconocimiento en su mirada. No hubo sorpresa de teatro. Hubo una resignación que sabía de otras conversaciones y otros silencios. ¿Lo grabaste?, preguntó Julia, como si la pregunta necesitara respuesta. Grace asintió, y por un instante todo su pasado, la madre en el hospital, las facturas, las noches de estudio, se concentró en ese asentimiento. Julia la tomó del brazo con cierta firmeza. «Vamos a poner esto en manos de quien corresponde», dijo. «Esto no puede quedarse aquí». Entonces vino la mezcla de protocolos, llamadas a la policía, la presencia de un detective que se presentó como Ruiz, diligente y con ojos acostumbrados a escuchar versiones, a buscar consistencias. Ruiz pidió el teléfono, lo examinó y pidió a Grace que contara todo desde el principio. Hizo preguntas con calma, registró datos. Pidió también que el móvil no fuera manipulado más que por ellos, para preservar una cadena de custodia que, de algún modo, protegía tanto la evidencia como a la mujer que puso su vida en riesgo por un niño. Había en la habitación un vaivén de emociones. Alexander no dejaba de mirar a Michael, como si con la vista pudiera enmendar lo que sus ausencias habían permitido. Cassandra, acorralada por la certidumbre que comenzaba a tejerse en torno suyo, intentó varias maniobras: acusar a personal de su pasada residencia, sugerir que Grace había sido injusta, insinuar falencias del aparato. Parecía saber que el mundo del lujo puede comprar silencios, pero también que hay cosas que, cuando la evidencia sale a la luz, no se pueden envolver en un sobre. El detective Ruiz tuvo una mirada para cada cosa: para la marca en el brazo del niño, que anotó como signo de posible daño, sin emitir juicio médico; para el termo con fórmula que alguien retiró de la habitación para su análisis; para el peluche que había servido de escondite. No hubo, en ningún momento, descripciones gráficas ni sensacionalismo, solo procedimientos. Una promesa de trabajo que, aunque lenta, buscaba entorpecer la maquinaria del ocultamiento. Mientras la policía realizaba su tarea, Michael fue llevado al hospital para una evaluación. Allí, médicos y enfermeras hicieron exámenes rutinarios y describieron hallazgos que encajaban con lo observado por Grace, marcas que no correspondían a juegos habituales y signos que requerían seguimiento. Nadie, en voz alta, se aventuró a dar diagnósticos. Los informes médicos fueron diligenciados con cautela, cada palabra medida para sostener una investigación y, sobre todo, para proteger la integridad del niño. La noticia se movió con la fuerza de un rumor seco. Alguien en la mansión había cometido un acto que rompía códigos que ni el dinero podía tapar. El personal empezó a hablar con más libertad, a testimoniar con resignación y, en algunos casos, con alivio. Varios miembros del servicio, que hasta entonces habían optado por callar por miedo a perder sus empleos, se ofrecieron a declarar. Habían observado cosas, habían oído pasos nocturnos, comentarios fríos.
la actitud que disimulaba las agresiones. Sus testimonios no eran teatrales, eran pequeños fragmentos que, unidos, componían una imagen coherente. Cassandra fue detenida en calidad de imputada tras una noche de interrogatorios donde, según quedó registrado, pidió consejo legal y ejerció su derecho a guardar silencio en momentos. Su ya no tan brillante brazalete fue retirado por los agentes con la misma neutralidad que retirarían cualquier objeto. No hubo violencia física en la detención, pero sí una caída abrupta del pedestal que la había sostenido. El mundo en el que el dinero resolvía todo dejó de funcionar ante la documentación y la voluntad de quien decidió no vender su silencio. Para Grace la sensación fue ambivalente. Había alivio, por supuesto. El aire parecía menos denso, y el gesto de Alexander, ahora más cerca, con palabras de disculpa torpes, le dio una especie de respiro. Pero también había miedo, las ramificaciones, los juicios, la exposición. Había, además, una sombra de represalia posible. La casa todavía tenía recursos, abogados, maneras de hacer que las cosas se volvieran largas y costosas. Por eso cuando Julia la abrazó en el pasillo, lo hizo sin promesas solemnes. Solo ofreció apoyo concreto. Acompañarla a la policía, cuidar de papeles, contactar a asociaciones que podían asesorarla en su proceso. La investigación avanzó con la lentitud segura de lo que debe hacerse bien. El detective Ruiz y su equipo recabaron grabaciones, tomaron declaraciones y pidieron registros financieros del señor Alexander para rastrear movimientos inusuales. El sobre con dinero se había visto la noche anterior, había testigos que lo vieron y la huella de la intención de comprar silencio existía. El sobre fue ubicado y registrado como evidencia. Nadie prometió rápido castigo, pero hubo un trabajo constante que poco a poco forjó un expediente. En medio de todo eso, Grace enfrentó decisiones personales. Contó la verdad a su madre por teléfono, con voz temblorosa al principio y luego firme. Le habló de lo sucedido sin dramatismos innecesarios, solo con datos y con el alivio de que quizá aquel gesto suyo tendría consecuencias que evitarían que otro niño sufriera. Su madre lloró, no en un llanto de pena, sino en uno de orgullo mal disimulado. «Hiciste lo correcto», le dijo entre sollozos. «No dejes que nadie te haga sentir culpable por proteger a alguien que no puede hablar». La vida en la mansión cambió de manera sutil y radical. No era solo la ausencia de Cassandra, llevada a una dependencia del proceso legal y retirada de la casa. Era el hecho de que las cosas ya no podían funcionar con la misma naturalidad. Alexander, golpeado por la culpa de lo que su ausencia permitió, empezó a involucrarse de manera más real. No con declaraciones grandilocuentes ni con esfuerzos performativos, sino con decisiones concretas. Hablar con el personal, revisar protocolos, permitir el acceso a la investigación y, lo más importante para Grace, ofrecer ayuda financiera para los gastos médicos de Michael y un adelanto que cubriera las deudas del hospital donde su madre estaba internada. «Esto no borra lo que pasó», le dijo una noche en la que se quedó más tiempo en la cocina de servicio de lo habitual, hablando de manera franca y con voz baja. «Pero no voy a taparlo, no mientras esté a mi cargo». No fue una disculpa deslumbrante. Fue una aceptación de responsabilidad que, aunque tardía, significaba algo real, recursos que podrían ayudar a reparar, en parte, lo que se había dañado. El proceso continuó con entrevistas, peritajes y una causa que pasó a la fiscalía. Cassandra fue imputada y el caso llegó a juicio. No fue un camino rápido. Hubo tardes en que Grace dudó, noches en que se preguntó si había hecho lo correcto al exponerse. Hubo también reprensiones de gente que pensaba que haberse involucrado la colocaba en problemas. Pero la constancia de los investigadores, los testimonios del personal y la documentación recogida, el móvil con el video, el informe médico de Michael, las declaraciones de testigos, fueron hilando una verdad difícil de negar. En la sala del juicio, Cassandra se mostró a ratos imperturbable y a ratos quebrada. Sus abogados intentaron poner en duda motivaciones y contextos, pero la acumulación de pruebas y la coherencia de las declaraciones sostuvieron la acusación. Alexander testificó con la voz cargada. Su presencia no borró la ausencia anterior, pero explicó la sorpresa y el arrepentimiento que le había generado el descubrimiento. Julia, como testigo familiar, habló de la coherencia de lo expuesto y de la disposición de la familia a colaborar con la investigación. Las audiencias fueron días largos. Grace,
a veces acompañada por Julia, enfrentó su parte con la serenidad adquirida a punta de noches sin dormir. No buscaba venganza, buscaba responsabilidad. Cuando tuvo que hablar ante el tribunal, lo hizo con la misma voz que había usado para pedir verdad en la habitación del bebé. Firme, medida, humana. Lo hice porque no podía guardar silencio, declaró. No lo hice por dinero ni por fama. Lo hice porque creía que un niño debía ser protegido. Las palabras resonaron, y la sala por un momento se quedó sin ruidos. Durante el juicio salieron a la luz otras piezas, conversaciones internas, correos electrónicos donde se discutían pagos y estrategias de contención. Informes de personal que describían una cultura de miedo. No todo fue sencillo. La defensa buscó aristas. Pero al final, el tribunal encontró suficientes elementos para dictar una sentencia. Cassandra fue condenada por los cargos que la vinculaban. La justicia, en este relato, fue imperfecta y humana. Pero dio una respuesta. Responsabilidad y consecuencias. Cuando la sentencia quedó firme, el impacto en la casa fue de transformación más que de catarsis. Alexander se enfrentó a la necesidad de enmendar no solo con palabras sino con acciones. Reestructuró protocolos de cuidado. Ofreció bonos para el personal que había sufrido la presión de aquel silencio. Y lo más importante para Grace, aseguró fondos para los gastos de su familia, y una oportunidad de estudio que ella no esperó. No es un regalo, le dijo una tarde, cuando le presentó un sobre con una carta que aseguraba el pago de la deuda hospitalaria, y una suma para sus estudios. Es una responsabilidad que asumo. Y si aceptas, quiero que sea para que no tengas que volver a elegir entre tu dignidad y la vida de tu familia. Grace aceptó con reservas. No por el dinero, sino porque aquello le ofrecía la posibilidad de transformarse en lo que siempre había soñado. Terminar la carrera de Derecho. Su decisión no fue de magnanimidad inmediata. Fue el resultado de noches de reflexión, donde pesó la posibilidad de convertir su experiencia en herramientas para otros. 6 meses después de los primeros hechos, su vida había cambiado. No estaba hecha una heroína perfecta. Estaba cansada, pero con una claridad nueva. Encontró, entre papeles y aulas, la energía para levantarse cada mañana. Las clases en la universidad se mezclaban con visitas al hospital para ver a su madre, que progresaba lentamente, pero con mejor pronóstico gracias al tratamiento continuado. Y Michael, pequeño y resiliente, mejoró con el tiempo. La intervención médica y el cuidado constante convirtieron sus días en una rutina de recuperación. Risas que volvieron a la casa, piel que sanaba sin dejar de ser testigo. Grace desarrolló un vínculo con el niño que iba más allá de la responsabilidad laboral. Era afecto nacido del cuidado. Pasaba tardes llevándole cuentos y limpiando la habitación sin ceremonias. Michael la reconocía con una sonrisa que fue recompensa y alivio. En esas pequeñas repeticiones, la vida cotidiana se fue recomponiendo. Cassandra cumplía su condena. Su caída fue rápida y dolorosa. Los gestos brillosos que antes la definían fueron reemplazados por la palidez de una reclusión que, sin embargo, no resultaba en la redención fácil que algunos imaginaron. La justicia había tomado su camino y la sociedad continuó su curso, con debates y miradas encontradas sobre responsabilidad, poder y reparación. Julia se mantuvo cerca de Grace, no como una santa, sino como una mujer que había elegido responder cuando la verdad le había llegado a las manos. Ayudó a gestionar documentos, a preparar audiencias, a acompañar a la familia al hospital. Su presencia fue un recordatorio de que la solidaridad puede venir desde dentro de los círculos que uno menos espera. En la universidad, Grace encontró un lugar donde poner su rabia y su dolor en algo constructivo. Los libros de derecho, antes lejanos y apenas sostenibles por su bolsillo, se convirtieron en préstamos que asumía con disciplina. Participó en grupos de voluntariado que asesoraban a mujeres en situaciones vulnerables. Su experiencia se transformó en palabra útil. En la clínica jurídica de la facultad escuchó otros relatos y poco a poco aprendió a acompañar sin que el pasado la arrastrara. A veces, al salir de clase, veía anuncios de noticias que hablaban del caso, de las medidas que la familia tomó para reparar, de reformas en protocolos de cuidado infantil en la ciudad. Había debates públicos, sí, y hubo quienes la cuestionaron por haberse involucrado. Pero hubo, sobre todo, un reconocimiento silencioso de que su gesto no había sido en vano. Una tarde, mientras visitaba a su madre en el hospital,
recibió la visita de Alexander. Traía consigo una bolsa con alimentos, la típica cortesía que había aprendido a ofrecer en persona. Pero también traía un documento, una carta de compromiso para financiar una beca que permitiría a empleados del servicio estudiar y capacitarse, algo que la mansión nunca había considerado antes. Le explicó que la casa debía responder por lo que se permitió, y que la forma de hacerlo era cambiar estructuras. «No lo hago para limpiar mi nombre», le dijo. «Lo hago porque no quiero que esto vuelva a ocurrir. Y porque tu acción me cambió más de lo que puedo decir». Grace leyó la carta. Sintió, de nuevo, esa ambivalencia que la acompañaba desde el principio. La mezcla de alivio con la conciencia de que nada borraba el daño, pero que sí podía ayudar a que menos gente tuviera que elegir como ella eligió. Aceptó el ofrecimiento con cuidado. No era un perdón sin condiciones. Era la posibilidad de convertir una experiencia terrible en herramientas para otros. Los meses pasaron con la lentitud de la reconstrucción diaria. La madre de Grace mejoró lo suficiente para volver al departamento modesto donde habían vivido siempre. Michael creció, con la normalidad que los cuidados lograron restituir. Grace continuó sus estudios, y las noches largas por temas de la universidad se mezclaron con las visitas a la pequeña cuna, donde de forma más tranquila dejó un libro al lado. En la casa, el personal se reorganizó. Las reglas que antes se imponían desde la impunidad se transformaron, gradualmente, en protocolos de protección. Hubo resistencia en algunos sectores, resignación en otros, y una sensación de que la vida debe reparar los agujeros que la negligencia deja. Fue trabajo largo, de ajustes, de conversaciones incómodas, pero hubo, por primera vez en mucho tiempo, un aire de transparencia que la mansión jamás había ostentado antes. En una noche tranquila, Grace se sentó junto a la ventana de su cuarto, con el murmullo de la ciudad como telón. Sostuvo en su mano la misma carta que tiempo atrás le prometía una beca. Pensó en el camino recorrido, desde la decisión de esconder un teléfono que podría delatar lo que nadie quería ver, hasta la sala de justicia donde su voz fue una pieza más. Pensó en su madre, cada vez más fuerte, y en Michael, que reía ahora sin miedo. No fue una vida heroica de película, fue la vida real, con sus grietas, sus decisiones equivocadas y sus aciertos no buscados. Grace se permitió sentir orgullo, y entendió algo importante. La valentía no siempre viene acompañada de reconocimientos. Muchas veces se trata de una pequeña apuesta diaria por la dignidad. Ella había apostado, y había perdido y ganado en formas que no siempre son visibles, pero que tardan en sanar. Cierta mañana de otoño, en la que el aire traía hojas y el cielo se veía limpio, Grace fue al barrio de su infancia. Llevó a su madre afuera, al sol, a la cafetería donde habían hablado en otras ocasiones de futuros posibles. Se sentaron y hablaron de planes, del próximo curso, de libros que iba a comprar, de cómo dividirían los gastos. La conversación fue sencilla y humana, sin grandes promesas, pero con la paz de quienes han atravesado algo y siguen adelante. Esa misma tarde, antes de volver a la universidad, Grace pasó por la mansión para dejar una caja de dibujos sin importancia, objetos que Michael ya no necesitaba y que a ella le pareció bueno guardar como memoria. En la entrada, un guardia la saludó con más cercanía que antes, como alguien que agradece la razón por la cual el mundo cambió un poco. Julia le ofreció una sonrisa, breve, y un gesto de complicidad. Al irse, Grace pensó en la palabra que la había empujado en noches solitarias: verdad. No era una palabra heroica, sino exigente. Había costado y seguía costando, pero estaba ahí, presente, y sabía que su vida sería, a partir de entonces, otra cosa. La historia dejó marcas en muchos, en la casa, en la confianza dañada, en la manera en que se habló de poder, pero también dejó enseñanzas. La verdad, cuando se sostiene con pruebas y con voluntad, obliga a la sociedad a mirarse. Y la valentía cotidiana de una empleada que decidió no vender su silencio puede, en ciertos casos, inclinar la balanza hacia la reparación. Si esta historia tocó algo en ti, compártela con alguien que necesite recordar que la verdad y la acción pueden cambiar destinos.